Bueno, comenzamos el inicio formalmente de la clase. Buenos días. Buenos Bienvenido días. a esta sesión virtual donde vamos a analizar la introducción de la influencia de los procesos termodinámicos en las variables ambientales. Es decir, qué efecto puede tener las emisiones de energía y de efluentes de algunos procesos termodinámicos, específicamente el proceso de la combustión y el proceso de la refrigeración. Obviamente que las contribuciones que puedan tener estos procesos no quiere decir que sea lo que más influye en esas variables ambientales, pero sí tienen incidencia. No sé si me explico. Es decir, no solo en los procesos de combustión y los procesos de refrigeración son los únicos que aportan efectos ambientales. De hecho, hay datos registrados de el aporte, por ejemplo, de gases de efecto invernadero por procesos, por industria, por sectores. No sé si me explico. Entonces, nosotros aquí Sí. lo que vamos a analizar es en qué contribuye estos procesos de la combustión y de la refrigeración en las variables ambientales del planeta. Y luego ustedes, yo hoy voy a dar algunos elementos, por supuesto, vamos a hablar de variables ambientales, vamos a hablar de transferencia de masa y energía en el ambiente y en los procesos industriales, vamos a hablar de indicadores ambientales, vamos a hablar de los elementos que debemos visualizar para ver esos efectos. Y después ustedes van a preparar, perdón, unas exposiciones para profundizar sobre estos temas, sobre este mismo tema. O sea que este tema lo vamos a evaluar de manera, digamos, teórica en el sentido de análisis, buscar datos para analizar, visualizar estos procesos, su incidencia, y, o sea, no vamos a hacer problemas de combustión, perdón, ni de refrigeración como tal, porque el último tema tiene la parte de refrigeración por absorción, ese sí lo vamos a desarrollar de manera numérica. Pero en este tema lo que quiero es que hagamos un análisis de estos impactos. Influencia de los procesos de combustión y refrigeración en las variables ambientales del planeta. Un comentario. No, todo bien. ¿Se entendió cuál es el propósito entonces? Sí, 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 sí. sí, sí, por ahora sí. Estamos avanzando. Ajá. En la segunda lámina. Sí. Sí, sí. Ajá. Sí, perfecto. Entonces, como vamos a analizar las variables ambientales del planeta, las más importantes, hay muchas clasificaciones dependiendo del enfoque que se le dé, pero más o menos yo quise traer estas, ¿no? Unas quizás son más importantes desde el punto de vista de lo que nos atañe a nosotros como ingenieros, pero al final todas estas tienen que ver cuando se hace un análisis del el ambiente a nivel planetario. Entonces, las variables ambientales, pero no son más que aquellos factores que influyen en el medio ambiente. Es decir, lo que yo monitoreo, lo que yo observo, para que cuando esas variables cambien, tengan una incidencia en la parte de el comportamiento de los ecosistemas y del planeta. Y por supuesto, esas variables ambientales pueden ser físicas, biológicas, inclusive socioeconómicas. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cuáles son esas variables físicas, biológicas y socioeconómicas que debemos visualizar a la hora de hacer un análisis ambiental de las condiciones y la evolución del planeta. Por ejemplo, entre las variables físicas tenemos el clima, que dentro del clima está la insolación, o sea, los efectos de la radiación solar, la lluviosidad y la temperatura del planeta. Es decir, todo eso podemos englobarlo en lo que es el clima. Inclusive, este, pudiesen haber otras variables dentro del clima importantes que se pudiesen incluir, ¿ok? Pero las más importantes son eso, la insolación, como la lluvia y la temperatura, pluviosidad, frecuencia de lluvia, etcétera, etcétera. Eso al final impacta sobre inundaciones o sequías y todo eso modifica la dinámica del planeta. Otra variable física es el suelo. Los suelos son afectados de manera significativa por
diferentes efluentes, procesos biológicos. El suelo nos va a interesar ver la composición, la estructura, el espesor del suelo. Y otra variable que incide en el comportamiento de las variables ambientales es la geografía. Sí, la geografía de la zona del planeta. Y en esto podemos analizar la altitud, la latitud, la orientación, la inclinación, la cercanía a los mares y los océanos. Por supuesto, el agua. Hay que visualizar lo que es calidad de agua, vertidos de aguas residuales, aire, calidad de aire, gases de efecto invernadero, la contaminación, luz solar. Aquí la luz solar se ve como una variable particular porque de alguna manera miden la cantidad de radiación ultravioleta que llega a la superficie. Fíjate que ya cuando hablo de clima, sobre la insolación es el efecto que tiene esa radiación sobre los seres vivos o los animales, ¿no? Mientras que aquí veo la luz solar como cantidad que llega al planeta y modifica, por supuesto, la temperatura del planeta. ¿Okay? Podemos decir que la luz solar de alguna manera está dentro del clima, pero hacen la distinción que cuando la veo como clima, la veo sobre el efecto de insolación. No sé si se está entendiendo eso. Sí, Y es que eso es estos son como... las variables. Dentro de cada variable pueden haber otras características o elementos dentro del suelo, dentro del agua. Estas son las principales. Entonces, nosotros vamos a estudiar para que nos vayamos ubicando. Primero tenemos que recordar cómo son los procesos de combustión y los procesos de refrigeración de manera general. ¿Okay? Y después ver cuáles son sus efluentes, sus fuentes energéticas que se desechan a ese entorno. Y después sí tendríamos que buscar datos específicos para poder analizar esos efectos. Entonces, con respecto a la variable física, la variable biológica, tenemos 4 principalmente. La biodiversidad, que es la variabilidad de los organismos en cualquier hábitat, ¿verdad? Es parte importante para la preservación de la vida en el planeta. Cada vez, por supuesto, hay menos biodiversidad o zonas que tengan biodiversidad. La vegetación, animales, los seres vivos y los microorganismos. Cuando analizamos las variables mentales del planeta, vemos estos 4 elementos: biodiversidad, vegetación, animales y microorganismos. Y últimamente se toma muy en cuenta las variables socioeconómicas, porque la dinámica mundial de la población define muchas veces el comportamiento de los procesos que terminan afectando significativamente al planeta. O sea, allí tenemos que analizar la densidad de la población y algunos aspectos socioeconómicos. Los países industrializados generan más emisiones, su parque automotor, su parque industrial generan más emisiones que los países poco desarrollados. Y esto también está asociado a las altas densidades de población. Por ahí vamos a, al final, ver algunos números que indican esto. Entonces, para irnos visualizando, nos enfocamos en los procesos de combustión, refrigeración y vemos cómo ellos impactan en estas variables. ¿Están siguiendo? Sí. Y a cada grupo le va a tocar hacer un análisis con variables distintas y con indicadores distintos. Al final es de eso lo que se trata, complementar esta información. Obviamente ya sabemos que los principales problemas medioambientales son la contaminación de cualquiera de estas variables, sea del suelo, del aire, del agua, del hábitat, etcétera. El calentamiento global, ¿sí? Y la degradación de los suelos. Digamos que son los principales problemas. Ahí habrán otros. Y el calentamiento global tiene, por supuesto, una serie de variables que inciden en ella. Esto puede ser tan complejo como lo podamos ver. Y hay tendencias que no. Hay grupos que siempre han mantenido que el calentamiento global es producto por gases de efecto invernadero, pero ya hay corrientes que atribuyen eso a algo más universal como es la dinámica solar, por ejemplo. ¿Sí? El Sol tiene ciclos de procesos. Hay temporadas o épocas donde irradia mayor, haga la redundancia, radiación al planeta y eso a veces cambia la dinámica climática del planeta
que a veces se atribuye eso al efecto invernadero. O sea, hay de todas las corrientes. De todas maneras, aquí lo que queremos es hacer, tomar unos datos y hacer un análisis propio de lo que creemos que está pasando y a qué se debe. Entonces, solo para analogía, si vamos a estudiar la dinámica del planeta, tenemos que ver aquí, como ingeniero, cómo es el flujo de materia y el flujo de energía, tanto en el ecosistema como en un proceso industrial, obviamente. Solo recordar esto. El flujo de materia, sabemos que existen las cadenas, ¿verdad? De alimentación, ¿verdad? Ujú. Donde tenemos los productores, que son las plantas que toman la energía solar. Luego vienen los consumidores primarios, herbívoros, los carnívoros, que sigue la cadena alimenticia, por lo tanto sigue la cadena de la materia se va transmitiendo de un consumidor a otro hasta llegar a los descomponedores, ¿verdad? Que son los que terminan de degradando. Y en todos estos procesos hay transferencia de masa y energía. No lo sabemos. Cada vez que entre cada cadena o eslabón existe una pérdida de energía hacia el ambiente, pero existe una transferencia de masa. Pero al final esto es un ciclo, porque después de los descomponedores, esos nutrientes, porque al final lo que estamos pasando son los nutrientes, eh, Ujú. hay interacciones con el ambiente de calor y de transferencia de masa. Eso todo lo conocemos. Bueno, lo podemos ver también como una pirámide donde tenemos los descomponedores, los productores autótrofos, los consumidores primarios, que son los herbívoros, los consumidores secundarios, que son los carnívoros, y los consumidores terciarios, que son carnívoros también. Entonces, entre cada eslabón se transmite la materia y entre cada eslabón se disipa una cantidad de energía. Eso para entender cómo es de manera natural. Ahora, un proceso industrial funciona de otra manera, sobre todo con más pérdidas hacia los alrededores. Aquí lo vemos. ¿Cómo es el flujo de masa y energía en un sistema industrial? Pues es mucho más complejo. Ujú. Una serie de operaciones unitarias, procesos de transformación de masa y energía. Normalmente en un sistema de producción industrial entran materias primas, tantas materias primas como el proceso que debe desarrollar. Entran fuentes de energía, normalmente, principalmente en forma de calor y electricidad. Ujú. Principalmente, no quiere decir que hayan procesos donde no entre otra forma de energía. Normalmente la energía en forma de calor la obtenemos por los procesos de combustión, precisamente. Pero no solamente eso, porque para poder disipar el calor residual, que es parte de los procesos industriales, tenemos que tener sistemas de enfriamiento. Entonces entra los ciclos de refrigeración, viéndolos como unos procesos para retirar calor o disminuir la temperatura, como lo queramos ver, ¿verdad? De manera tal que cualquier proceso industrial que usted estudie va a tener materias primas, va a tener productos, subproductos y residuos como material, como masa, va a tener una energía en forma de calor o electricidad y va a tener un calor residual. Y la idea es que usted pueda visualizar esos cambios, esas transformaciones, independientemente de la complejidad del proceso. Puede ser tan complejo como una planta petrolera, petroquímica, una refinería o una planta termonuclear, como tan simple como procesos de pocas etapas de separación y transferencia de energía. Pero al final podemos ver esto como un proceso termodinámico. De hecho, lo es un proceso termodinámico. Aquí las temperaturas van cambiando de cada una de las operaciones unitarias, va cambiando la transformación de la materia, hay reacciones químicas, procesos exotérmicos y endotérmicos, generación de productos, descarga de gases, admisión de servicios, admisión de corrientes de servicio, agua de enfriamiento. Es decir, nosotros cuando vemos un proceso debemos detectar esa fuente de energética y hacia dónde eh, se va a dirigir esas formas de energía y esa materia prima.
Nosotros los ingenieros químicos, y algo que debemos manejar son los procesos de balance de masa y energía. Igual un ingeniero mecánico. ¿Sí? Es decir, lo primero que se hace para hacer un diseño de esto, una de las primeras cosas que se hace es tener claro el balance de materia y energía de los procesos para ir determinando esos gradientes térmicos y ver qué tan factible, por ejemplo, es recuperar alguna fuente de calor y de hecho se hace. Eso es lo que hacemos con los intercambiadores, con los precalentadores, o recuperar o aumentar la conversión de los procesos haciendo recirculación de fluidos, de corrientes. Entonces, la ingeniería se trata de eso, de máximo aprovechamiento de la energía y máximo aprovechamiento de los productos o de las corrientes de las materias primas para la generación de productos. Entonces, es bueno tener claro ese flujo porque eso es lo que nos va a permitir después ver qué es lo que se está disipando al ambiente y qué contribución tiene a esas condiciones climáticas. Por ejemplo, los residuos, los efluentes de estos procesos, unos van al aire, otros van al suelo, otros van al agua, ¿verdad? Unos van de manera directa y otros terminan llegando de manera indirecta, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando se descarga H2S en una corriente de refinería, inicialmente un gas va a la atmósfera, al aire, afectándolo directamente. Pero cuando llueve, ¿verdad? Cae lo que llamamos lluvia ácida. Cae como, La lluvia ácida. como la ionización del ácido sulfúrico que se forma y al final termina cayendo en el suelo y también termina acidificando los suelos. Es decir, hay que ir viendo los ciclos de transferencia de esa masa, que es el análisis que quiero que hagan después, para ver hasta dónde termina afectando ese fluente. No sé si me entienden. Igual, puede ser que mi fluente sea líquido y afecte inicialmente el reservorio del lago, río, mar, donde yo eh, hago la descarga de ese fluente. Pero dependiendo las interacciones de ese reservorio, pudiesen estar algunos componentes que se puedan volatilizar y pasan al aire. Es decir, la dinámica del planeta y de los flujos de masa y de materia en el planeta cuando se combinan con los procesos industriales es compleja, es compleja. Sin embargo, podemos, conociendo bien los procesos y los comportamientos de esos efluentes, hacer un seguimiento de dónde desembocan esos efectos, hacia dónde van esos efectos. Eh, Fíjate que en estos días estaba viendo un programa del microplástico como contaminación y ya han conseguido microplástico hasta en el polo norte. Los corrientes del aire llevan las partículas que están en los grandes polos de desarrollo, terminan impactando donde uno menos lo cree, no que fue que alguien llevó una botella plástica y la trituró allá, sino que la dinámica del planeta y sus movimientos, sus corrientes permite llevar partículas o entes contaminantes de un lugar a otro. Entonces aquí lo que les pido es que puedan identificar sus corrientes de los procesos que vamos a visualizar. Haciendo un detalle de esta visualización, por ejemplo, cómo obtenemos el calor nosotros, ese calor que le damos a los procesos a través de procesos de combustión, principalmente, a veces son procesos eléctricos, ¿verdad? Dependiendo la tecnología que se use, pero en las grandes industrias, como una refinería, lo hacemos a través del proceso de combustión, bien sea usando un horno, también lo podemos usar una caldera o cualquier otro dispositivo de quema de combustible. Y la electricidad la podemos obtener a través de plantas termoeléctricas o, por ejemplo, que son termoeléctricas, donde podemos generar vapor para producir potencia o vapor para los servicios de la industria. Y a veces se utiliza vapor como corriente de servicio o para calentamiento, para condensación. Es decir, las fuentes energéticas deben conocerse. Pero no es solamente cuando vemos el calor disponible decimos que es el calor del combustible, sino que también aparecen los sistemas de agua de enfriamiento o los sistemas de enfriamiento, que de alguna manera funcionan como un ciclo, ¿sí?, de refrigeración, pero no con el propósito de bajar la temperatura y mantener ciertos
alimentos o materiales, sino para disminuir la temperatura del agua que va a ser nuevamente utilizada o descargada a menor temperatura en el reservorio, porque los reservorios tienen sus limitaciones y son muy sensibles a las altas temperaturas de esos efluentes. Normalmente hay que descargar a temperaturas bajas. ¿Me están siguiendo? ¿Algún comentario hasta ahora? ¿Hay alguna pregunta o reflexión o un aporte con respecto a lo que queremos visualizar? No, todo está claro. No, profesor, eso está claro, está claro. No, perfecto, profe, chévere. Bien. Una refinería más compleja. Nosotros vamos a visualizar el proceso de combustión, que ya voy a presentar algunos elementos para recordar, y el proceso de refrigeración, por muy simple o complejo que sea. Y lo que queremos es cuáles son sus emisiones, cuáles son sus materias primas, cuáles son las fuentes de calor, cuáles son los reservorios, y dependiendo de la materia prima, va a ser el efluente más o menos tóxico, porque dependiendo de los elementos que tengan allí. Por ejemplo, no es igual los efluentes de una refinería de petróleo que los efluentes de una planta de procesamiento de sábiles. El petróleo, dependiendo qué tan pesado sea, va a tener mayor niveles de elementos contaminantes, azufre, vanadio, metales pesados, etc. Entonces, su procesamiento va a llevar a tener cargas de efluentes con mayores niveles de toxicidad. Entonces, es bueno conocer el proceso que se está analizando para poder tener claro el efecto de esos efluentes en las variables ambientales. Digo entonces aquí. Entonces, solo para recordar, vuelvo y repito, este tema ustedes no van a hacer cálculos de combustión, sino que el enfoque del tema va a ser al análisis del impacto ambiental. Pero tenemos que recordar que cómo es un proceso de combustión y cómo es un proceso de refrigeración. La combustión no es más que una reacción que se da entre un combustible, algo que se pueda quemar, con el oxígeno, ¿sí? Obviamente una chispa o una energía de activación, y nosotros aprovechamos esos procesos de combustión para aprovechar el calor que se genera. Es decir, los procesos de combustión son reacciones exotérmicas. Términos termodinámicos es que los reactivos están en una energía elevada. Cuando se combinan, pasan a productos que están a energía inferior, y esa diferencia de energía se libera en forma de calor. Y nosotros aprovechamos ese calor para los procesos industriales y los procesos domésticos, ¿verdad? Todo el mundo sabe, y ahí hay la quema de un hidrocarburo principalmente, o sea, carbono e hidrógeno, compuesto de hidrocarburo, con oxígeno para producir, disculpen, gases de combustión, es decir, CO2, CO, agua, dependiendo de la naturaleza del combustible, es decir, los COP, los SOC y los NOC, es decir, los óxidos de carbono, los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. Porque hay hidrocarburos que tienen nitrógeno, que tienen azufre, que tienen... Entonces, principalmente eso. COP, los SOC, los NOC, y agua, por supuesto. Y ese proceso va a depender de la relación combustible-aire, si es completa, si es incompleta, si tiene exceso de aire, la estequiometría de la reacción. No nos vamos a meter en ese punto, pero va a depender de cómo se combine con el oxígeno. Y dependiendo de esa naturaleza química de ese hidrocarburo, va a producir una cierta cantidad de gases de combustión, que normalmente salen calientes, no solamente se descargan con partículas inclusive de carbón o bien humo, sino que llevan normalmente altas temperaturas. Por eso que los gases de combustión, normalmente los procesos de combustión conlleva una chimenea, ¿verdad? ¿De qué altura? Lo que llamamos el tiro de la chimenea, para ir enfriando los gases y no descargarlos a tan alta temperatura, porque cuando ellos se combinan en el aire, no solamente eh, aportan su toxicidad, sino que aportan su energía, y eso pudiese estar modificando la termoquímica de el aire. Entonces, fíjate, por ejemplo, para el caso del petróleo, la mayoría de los hidrocarburos vienen de la destilación del petróleo. Vamos a tener gasolina, queroseno, diésel y otros combustibles.
dependiendo el número de carbono e hidrógeno. Por ejemplo, la gasolina es un octano, más o menos un octano, un C8, el diésel es un dodecano y el alcohol metílico es el CH3OH. O sea, dependiendo del fraccionamiento, la rigurosidad de este fraccionamiento, esta refinería va a tener hidrocarburos de diferentes fracciones, y cuando lo quemas con el oxígeno, va a tener una diversidad de gases de combustión. Obviamente, cada hidrocarburo tiene un poder calorífico, es decir, cuando se quema entrega una cierta cantidad de energía específica, y dependiendo de esa energía específica, tienen sus usos para motores de combustión, hornos, quemadores, intercambiadores con gases de chimenea, inclusive turbinas de gas, etc. ¿Alguna pregunta o comentario? No, por ahora todo claro. No vamos a profundizar el proceso como tal de la combustión. Es lo que me estoy entendiendo. Sí, lo que quiero es que entiendan el proceso, que no vamos a hacer cálculos de producción de gases ni de rendimiento en calor ni nada, sino que entiendan el proceso. La materia prima es el hidrocarburo o la materia que se quema, el aire. Las descargas son la diversidad de gases de combustión. Ahí sí hay que más o menos tener un conocimiento de la electroquímica. Me dice que la, la reunión termina en 10 minutos. Yo la había preparado hasta las 9:30. Creo que son de 45 minutos. Pero si se cierra, la volvemos a entrar en la misma reunión, la volvemos a reactivar y continuamos. ¿Ok? ¿Me siguen? Sí, sí. Ahora, adelante. Ah, ok. Bueno, ahorita en 10 minutos seguimos porque nos queda como la mitad de la presentación. Entonces, hidrocarburos con diferentes capacidades caloríficas. Aquí tengo una tablita. Ajá. Fíjate, dependiendo del hidrocarburo o la materia que se queme, va a tener un contenido energético. Llamamos el poder calorífico. Ahí ese contenido energético. Ese kilojoule por litro, a veces por masa. Y hay un equivalente entre los litros de gasolina. Y al final, el uso que le damos va a depender del proceso que queremos. Fíjense que allí, el que más tiene poder calorífico, uno de los que más tiene es el diésel pesado, pero todos están por el mismo nivel, la gasolina, el diésel ligero. Uno de los más bajos es el gas natural, pero mientras, vamos a decir, con mayor carbono, tienen más poder calorífico, pero son también más contaminantes. Mientras tengan menos carbono, tienen menos poder calorífico, pero son más limpios, menos contaminantes. Los gases cuando se queman, por ejemplo, como el metano, el gas natural y el propano, lo que utilizamos en la cocina doméstica, los gases de combustión son menos contaminantes que cuando usted quema una gasolina o quema un diésel. Entonces, esa relación poder calorífico también está asociada a un poder de contaminación, vamos a llamarlo así. Y bueno, el hombre tiene que lidiar con eso porque al final lo que le interesa es el aprovechamiento de la energía, de esos procesos de combustión, y después tiene que lidiar en su impacto, cómo impactan las emisiones de esos gases y ese calor residual, no lo olvidemos, al ambiente. Obviamente, en una masa del planeta, tú a corto plazo dices que esas emisiones calóricas pueden no tener efecto, pero esas emisiones calóricas desarrollan procesos fotoquímicos en el aire, ¿me explico? Que pueden generar algún cambio con el tiempo, que se van acumulando cambios, ¿no? Uno Son no va a pensar acumulativas. con la misma energía, claro, porque la energía no se destruye, sino que se transforma. Y en la medida que esas emisiones sean más importantes, esa dinámica, esa termoquímica del planeta se va viniendo cada vez más afectada por esas incidencias calóricas. A veces solamente vemos el efecto de los efluentes másicos como contaminantes, pero hay que ver el efecto de los residuales calóricos. ¿Y qué más residual calórico que un proceso de refinación y combustión? Porque el de la combustión aprovecho el máximo, pero siempre hay un residual, el que se lleva los gases de combustión. Y en el proceso de refrigeración, lo que más hacemos es despojar calor de un espacio que quiero refrigerar y enviarlo al ambiente. ¿Okay? Al final, estoy haciendo residuales calóricos al ambiente, que dependiendo la magnitud de esos procesos, obviamente está el tema de la descarga por escape de los gases refrigerantes, que ese es todo un tema. Aquí tendría mucha importancia el análisis de los gases refrigerantes, ya vamos a hablar de eso, ¿sí? Entonces, es importante ver el proceso como corriente de fluido
y como transferencias energéticas. Entonces, en un proceso de combustión, les recuerdo, tienen un hidrocarburo que se combina con aire en una relación carbono-aire o hidrocarburo-aire, y se producen los gases de combustión dependiendo si esa combustión es completa o incompleta, como les dije, los COP, que es el CO y el CO2, los SOC, el SO2 y el SO3, y los NOx, el NO2 y NO3, por supuesto, el nitrógeno residual del aire, el oxígeno y por supuesto vapor de agua. Y lo que hacemos es aprovechar el calor que se libera en los procesos de combustión para el calentamiento y el procesamiento, que es lo que nosotros queremos. Pero hay que lidiar con estas emisiones. Y bueno, eso va a depender de la estequiometría de la reacción, o vamos a meternos con química aquí, porque lo que queremos es el análisis, pero el tratamiento termodinámico de las reacciones de combustión es complejo porque es con reacción química. Y aquí lo que hay que tener presente es esas emisiones de contaminantes, como los dije, los SOC, los COC y los NOx, que son los principales gases de combustión dependiendo de la naturaleza del combustible. Y ven bien estos datos, pero cuando tengan la presentación seguramente la puedan detallar. Estos son emisiones de gases, un poquito vieja, para el 2018, en gigatoneladas de CO2 equivalentes. Fíjate que ahí está por sectores, los porcentajes de la contribución. Aquí está la fuente del Instituto de Investigaciones Mundiales del Ambiente. Por ejemplo, eh, la, Sector de la energía y industria transporte. la industria del transporte, de la energía, aporta más o menos para esta fecha el 14,2% de las emisiones. La industria de la energía eléctrica y el calor es la que más aporta, un Directamente. Ajá. 31,9%, ¿no? Y así usted pudiese ubicarlas por industria, las puede ubicar inclusive por país. Hay muchas organizaciones que difunden datos oficiales de emisiones, por ejemplo, en este caso de gases de efecto invernadero, y así lo consigue por sector industrial específico o por países o por regiones o por procesos, dependiendo cómo se tabulen este tipo de... Entonces uno con eso puede decir, por ejemplo, de repente la contribución de la industria de la combustión obviamente va a tener más aporte climático, efecto climático que el aporte de la refrigeración. ¿Sí? A priori pudiésemos ver eso. La refrigeración, su dinámica, digamos que comillas, es más limpia que el proceso de combustión, más limpia en sus emisiones, a pesar de que los refrigerantes, eh, pero no sé de qué, como el ciclo de refrigeración en un ciclo cerrado no se está descargando refrigerante constantemente como en un proceso de combustión. Entonces eso lo hace un poco más limpio y los refrigerantes cada vez se sintetizan para que tengan menos efectos sobre la capa de ozono, etcétera, etcétera. O sea, eso es lo que queremos tener claro y que tengamos para hacer un buen análisis. Esto no se va a ver. Esto es los 10 países más productores de emisiones mundiales. Esto sí es del 2024, del 2022. Y bueno, aquí vemos por sector también, pero por países. Aquí tenemos los grandes países desarrollados: China, Estados Unidos, la Unión Europea, la India, Rusia, Japón. Es decir, aportan casi que más del 60% de las emisiones de gases, más del 68%. O sea, solo 10 países aportan más del 68% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Obviamente son los más desarrollados y los más densamente poblados, los más industrializados. Entonces, por eso que hay un efecto demográfico allí, socioeconómico, dentro de la variable climática. Porque mientras más desarrollados estén, más población estén, y la misma población lleva la competitividad y la competitividad lleva al desarrollo y a las oportunidades, y eso hace que se desarrollen industrialmente más rápido y por supuesto el efecto ambiental también se va a hacer cada vez más rápido. Aquí no la Sí, discriminan en profesor, el pero video, pero adelante. a nivel mundial, en el año 2022, se estimó que hubo más emisiones de gases de refrigerantes fluorados que de metano. Ah, bueno, O es un sea, dato importante, lo que ha fíjate. llevado, sí, eso está en un artículo, un boletín sobre la brecha ambiental. Bueno, y fíjate De tú, hecho, co-
Porque uno cree, claro, hay que en estar en las- Luis, y de Luis de repente puede hacer más aporte y tú que estás en la parte de refrigeración. Uno cree que el sector de la refrigeración, entre comillas, debe ser más seguro que el sector de la combustión, por lo que le dije, porque primero los ciclos de refrigeración son ciclos cerrados normalmente y tienen más control sobre sus emisiones, mientras que los procesos de combustión al final terminan en una chimenea, los gases. A eso me refiero. Sí, pero hay Sin que embargo, ver un dato que interesante que dice Oman indirectamente, que hay más descarga de fluorocarbonados. Adelante, Luis. ok, pero en la parte de refrigeración, indirectamente afecta lo que las emisiones que producen las plantas eléctricas. Entonces, por ejemplo, un Mm, edificio, en la parte de consumo de eléctrico de aire acondicionado casi el 60%. Eso se va mm, reflejando y se va bajando, pero a la final eso se ve en la huella de carbono que producen son las plantas de electricidad. Pues entonces sí, sí contribuye bastante la parte de refrigeración, a pero pesar de fíjate, que no sea por la fuga de los gases refrigerantes. eso, fíjate, Luis, qué buen y otra análisis. cosa que ha promovido ese aumento es los residuos, el no control de residuos, lo que es la chatarra, como eso